Bueno, buenos días, shalom para todos. Nos encontramos aquí desde Centro de Estudios Hebreos Teruá, compartiendo con cada uno de ustedes el mensaje de la Torá, el mensaje de la palabra del Creador, ¿cierto? Tenemos para el día de hoy el tema que es Jonah. El estudio esta mañana, el capítulo número 3, o el episodio más bien, para no confundirlo con los textos de la escritura, el episodio número 3 de Jonah Hanabi, ¿cierto? Como ya lo hemos dicho varias veces, este es un estudio acumulativo. O sea, la idea es que usted pueda ir avanzando, ¿verdad? Clase por clase, día por día. Entonces, vamos entonces a iniciar con Jonah el día de hoy, ¿cierto? Jonah Hanabi, episodio número 3. Ya tenemos en las redes sociales y en YouTube, en el canal número 2, tenemos el video que complementó el de la semana pasada, es decir, Jonah Hanabi, episodio número 2, para que ustedes vayan y lo vean, ¿verdad? Por si de pronto se perdieron la clase anterior, ahí pueden ir complementando lentamente las ideas. Y también tenemos en el canal número 1 de nosotros, que se llama Teruá Israel, en YouTube ya tenemos la charla número 1 de Jonah Hanabi. Conforme van avanzando los días, pues vamos a tener también en YouTube todo al día, ya sea el complementario o estas charlas cuando las resubimos directamente en YouTube. Espero que por ahí nos puedan acompañar. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces desde el comienzo y vamos a hacer, esta semana me preguntaba yo mismo, a mí mismo, de qué manera podíamos hacer de pronto el estudio de una manera más completa. Y lo entiendo de esta manera, y es tomando nosotros tres versículos, podemos tener un estudio bastante completo. Sí, yo quería hacer mucho énfasis en el 1 y en el 2, porque ahí hay muchas cosas escondidas que ya hemos podido dilucidar algunas, principalmente como del contexto. Y hoy vamos a coger del 1 al 3 para poder ver una revisión mucho más amplia. Ya luego la otra semana iremos pues del 4 al 6 y así trataremos de tomar 3 versículos por semana. ¿Listo? Dice: vino palabra del Eterno a Jonah, hijo de Amittai, diciendo. Ya dijimos que el texto verdaderamente debería decir y vino palabra del Eterno a Jonah, hijo de Amittai, diciendo. Y vino. Sí, y vino. Levántate, cum, deprisa, y ve a Nínive. Voy a leerlo todo y ya vamos a las explicaciones. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonah, se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarshisha, o a Tarsis, y descendió a Jope, a Jafo, o a Jaffa, y halló una nave que partía para Tarshisha, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Creador. Repite en un solo versículo 3 veces la palabra Tarsis, y eso no es normal, que utilice repetitivamente la palabra Tarsis, repetitivamente Tarsis, ¿sí? Nos quiere mostrar que algo había en Tarsis, ¿sí? Algo pasaba en Tarsis que motivó la huida de este hombre llamado Jonah. Cuando nosotros miramos la vida de los profetas y en general la vida de las personas de las escrituras, a veces solemos idealizarlos, es decir, los vemos como personas que no pecan, como personas prácticamente perfectas. Y esa no es una visión correcta de los personajes bíblicos. ¿Por qué no es una visión correcta? No es una visión correcta porque yo tengo que entender que los personajes bíblicos también fueron o también son seres humanos. Sí, y estos seres humanos, pues lógicamente, obviamente, cometieron transgresiones y todo tipo de pecados. Normal, lógico, obvio. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en cualquiera de los personajes bíblicos, podemos encontrar en ellos reflejos de nuestro comportamiento, reflejo de nuestra actitud, de nuestra personalidad. Vino palabra del Eterno a Jonah, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonah se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Creador. ¿Sí? Repito nuevamente lo que está diciendo, y es cuando uno observa a los personajes bíblicos, uno suele idealizarlos demasiado. Uno suele pensar que ellos son
seres perfectos que no pecan y que no cometen ningún tipo de transgresión, pero esto no es así. Sí, como seres humanos debemos entender que ellos también lo fueron y que también cometieron sus errores, y ahí era donde iba. Nosotros como seres humanos de la modernidad podemos encontrar en ellos también aspectos de nuestra personalidad, de nuestro comportamiento, de nuestras ideas, de nuestra desobediencia. Ellos también son el reflejo de ¿qué? De las transgresiones a las que nos sometemos nosotros cuando estamos en este cuerpo de carne y hueso. Entonces nosotros en este cuerpo de carne y hueso, pues estamos sujetos a todo tipo de transgresiones, de pecados, y eso es lo que se llama la ley del pecado. Que todo ser humano, mientras que esté en este cuerpo de carne y hueso, está sujeto al pecado, y que todo ser humano peca. Por eso dice en otro lado, que aquel que dice que no peca, pecó, porque mintió. ¿Sí? Porque todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo vine a este mundo destituido de la gloria de Dios. Quiere decir que yo pequé. ¿Dónde pequé? Antes de la fundación del mundo, antes de ser yo enviado en este cuerpo de carne y hueso. Un tema que hemos tratado ampliamente con Don Nelson en los espacios diversos, ¿no? Donde se nos ha permitido, digamos, compartir estos temas y todo tipo de enseñanzas, pues relacionado directamente con la cuestión de la preexistencia. Sí, antes de la predestinación está la preexistencia. Yo existía antes de ser destinado. Y hasta allá no llegaron ni Calvino ni todo su séquito de religiosos, ¿vale? Entonces, yo pensaba mucho en el libro de Jonah esta semana y vi por ahí algunos análisis o algunas lecturas que hacen algunas personas en internet, lógicamente. Y me di cuenta que, por lo menos de las que escuché, que fueron más o menos unas 6, por lo menos 4 de ellas están muy centradas principalmente en el pez, o sea, la acción del pez. Y no creo que esté mal. O sea, no digo, uy, no, está mal, no lo vean. No, no, no. Pienso que el libro se ha enfocado siempre por ahí. O sea, siempre se ha enfocado en la acción del pez gigante tragándose a Jonah. De hecho, uno coloca Jonah o Jonás en Google Imágenes y le salen es eso. Un hombre tragado por una ballena. A ver si de pronto podemos hacer por aquí el intento. Sí, porque es como lo más representativo del libro. Es como cuando uno dice, José, hay una túnica de colores, pero uno va y mira y resulta que ni siquiera es una túnica de colores. ¿Sí? Es el profeta. Entonces casi todas las imágenes son de ese estilo. Una tormenta, el pez gigante. Aquí está el pez gigante a la distancia. Bueno, este es una ballena realmente. Este es un cachalote. Este sí es un pez gigante. Este es como una ballena azul. Este sí es un pez gigante. Una ballena, un pez gigante, una ballena. Sí, como que todo está centrado en eso. Y yo creo que el libro nos da más y más. Es más, mirando por ahí un poco los hebreos, encontré unas cosas muy interesantes que vamos a ir analizando las próximas clases. Sí, o sea, no, en esta clase no alcanzamos a ver, digamos, las cosas interesantes que yo encontré porque están en versículos más abajo. Pero eso no quiere decir que vayamos a hacer un estudio mediocre el día de hoy. Vamos a hacer un estudio tal cual como venimos. Entonces nos remitimos rápidamente a aquí donde tenemos como el estudio, el análisis que yo he podido realizar. Y vamos a centrarnos, estamos hoy en el Shabbat Baera, ¿cierto? Shabbat Baera, Shabbat número 14. Estamos hoy a día número 5 del mes 4. Recuerden que hace poquito fue Rosh Hodesh, junio 27, como ustedes bien lo saben. Clase número 3 de Jonah, ¿listo? Entonces voy a tratar como de abrir también el otro documento donde colocamos los hebreos y eso. Si alguien quiere estos documentos, pues yo con todo gusto se los puedo enviar. Recuerden que no tienen ningún costo. Se los envío por correo, por WhatsApp, por donde a ustedes les quede mejor. Para que también puedan de pronto allá mirarlo mejor. Yo sé que así en computador no se debe ver mucho, normal. Pero lo utilizamos principalmente como una guía, ¿vale? Para que principalmente miremos elementos del hebreo. Entonces, aquí fue más o menos donde quedamos la vez anterior. Sí, yo los invito a que vean también el video que les digo, la parte número 2, porque a veces incluyo cosas ahí que no, sencillamente que me acuerdo después o que encuentro cuando reviso nuevamente el texto, digo, miren, esto es importante y no lo dijimos. Entonces, para que usted también pues vaya por allá analizando. Bueno, vamos al texto número 2. Voy a colocar en este documento el hebreo, ya colocamos también la cuestión de la transliteración, ¿verdad? Para que ustedes también lo puedan ver y leer allá en casa. Este es el hebreo. Vamos a colocarlo así. Y ya vamos a colocar por acá la transliteración, ¿vale?
Si alguien tiene alguna duda o pregunta, con gusto, estamos para eso, para que entre todos podamos aportar allí. Vamos a pegarlo por acá. ¿Listo? Dice así entonces el texto, el versículo número 2. Ya lo vamos a ir leyendo. Esta es la transliteración y en el español pues nos viene a decir lo siguiente. El 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. El objetivo de este estudio no es correr, es decir, no tenemos afán realmente de terminar el libro de Jonah, porque pues para afán pues lo hubiéramos podido haber hecho en 2 clases y ya estaríamos de seguro en otro, pero no, porque de seguro no vamos a tener la oportunidad cerca de volver a tener el espacio para leer Jonah de la manera que lo vamos a hacer, tranquilo, versículo por versículo, prácticamente palabra por palabra, para hacernos una idea más grande. Cada vez que veamos los versículos, por lo menos los tramos de 3 que yo sugiero, vamos a retomar una idea general del texto. O sea, vamos a ver una idea específica de cada versículo, una idea general de cada versículo y una idea general de todo el texto, para que tengamos varios niveles interpretativos de cada una de estas palabras y de cada una de estas ideas que nos coloca el libro de Jonah, ¿vale? No es un estudio sencillo. Si usted se perdió la clase anterior o no la pudo ver o lo que sea, trate por lo menos de ver el video complementario. Créame que eso tal vez no es igual que esta transmisión, porque obviamente esta transmisión va a durar casi 2 horas, el video dura apenas 9 minutos y medio, no es igual, pero sí recoge muchos elementos de lo que yo considero que es lo más importante que hay que resaltar en esos textos, ¿vale? Sin embargo, vuelvo y repito, en YouTube ya está la parte número 1, aquí en mi perfil está la parte 2, la parte 1 también, para que las puedan ir mirando por si de pronto tienen alguna duda o pregunta, ¿listo? Cuando nos volvamos a reunir en persona, vamos a seguir donde hayamos quedado en estas transmisiones a la distancia, ¿vale? Dice así: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y vamos entonces a empezar palabra por palabra. Entonces en el hebreo encontramos esta redacción: Kum lesh Oleg, Kum lej el Ninive, Jair Hagdolá, Ukra Aleija, Ki Alta Raatan Lefanai. Eso es lo que nos dice el texto en todo esto que está acá, ¿vale? Vamos a ver algunas palabras muy puntuales. La palabra kum, que es la primera que vamos a analizar, que ahí fue donde quedamos la clase anterior, analizando la palabra kum. Kum es la acción de levantarse, pero habíamos dicho que aquí o en otros contextos hace referencia a apresurarse. Sí, o sea, rápidamente, levántate y ve rápidamente. Es decir, la orden que le dio el Eterno a Jonah no espera, es de ya para allá. ¿Por qué creen ustedes que la orden es con tanta premura? ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que realmente pues se toman muy pocos minutos, días, yo qué sé, para ejecutar esta acción? O sea, ¿por qué hay que hacerla de inmediato? Si alguien tiene algún comentario, lo va colocando ahí, ¿listo? La pregunta es: ¿por qué creen ustedes que el Eterno mandó tan apresuradamente a Jonah hacia la ciudad de Nínive? ¿Listo? A veces la voluntad divina viene a levantarnos para que nosotros cumplamos lo que Él tiene establecido. Es decir, a veces nosotros nos relajamos. Y yo veo que Jonah estaba en su lugar, en su casa, no digo que de vacaciones, pero sí estaba tranquilo. Y llega el Eterno y le dice: levántate y ve a Nínive, ¿cierto? Levántate. O sea, entre en acción, apresúrese. A veces a nuestra vida llega eso, llega un mensaje del Creador que nos pone a correr, nos pone literalmente a voltear. ¿Por qué sentido el Eterno hace eso? Para que cumplamos ¿qué? La misión o el destino que Él nos tiene marcados. Y si algo nos enseña el libro de Jonah es sobre el destino. Como les dije la vez pasada, el libro de Jonah sirve para enseñar cualquier tema. Sí, es muy amplio, tiene muchas puertas de entrada, no solamente el pez. A lo que voy a lo siguiente, muchachos y muchachas. El libro de Jonah tiene una particularidad, y es que el libro de Jonah es un libro muy espiritual, pero como en el mundo secular nos lo han vendido como un libro para niños, en dibujos y demás, como lo que estábamos viendo hace un momento en las imágenes. Las cerramos. Bueno, que todas las imágenes de Jonah es el pez gigante, ¿cierto? Y la tormenta.
Es lo único que nos han enseñado, nos han vendido. Pero este libro se puede enseñar de todo. Y una de las cosas que se puede enseñar, por lo menos acá en estos textos, en los primeros, es la cuestión del destino. Cuando el Eterno marca un destino en una persona, así la persona haga acciones para huir de su destino, su objetivo, tarde o temprano lo termina alcanzando. Porque el destino usted no lo marca. El destino lo marca ¿quién? El Creador. Y el Creador sabe muy bien para qué lo diseñó usted, para qué lo colocó usted y usted para qué funciona. ¿Cierto? Usted es como, usted y yo somos como las tuercas de un engranaje. ¿Sí? Estamos bien apretadas. Y cuando nos soltamos, Él tiene que venir a ¿qué? A ajustarnos. Y la tuerca de 5 milímetros es diferente a la de 10 milímetros. Y la de 10 es diferente a la de 15. Pero todas ayudan a que el engranaje o toda la maquinaria funcione de manera correcta. Aquí Jonah toma una decisión que para nosotros, como la hemos vulgarizado, como hemos vulgarizado la lectura de Jonah, esa es la verdad, hemos vulgarizado a Jonah. Nosotros pensamos que, él no quiere hacer la voluntad divina y bueno, se va para otro lado y ya. Hay mucha profundidad y yo veo allí un reflejo claro de cada uno de nosotros. Voy a hablar desde mi experiencia, mi propia vida. Creo que a veces el Eterno nos coloca en algunas situaciones las cuales nosotros queremos huir, pero por más que huimos y nos vamos al otro lado del planeta para huir de esa situación, la situación nos termina alcanzando. Porque el destino de nosotros no es externo. El destino de nosotros es algo interno. O sea, donde usted va, usted carga su destino. ¿Sí? Donde usted va, usted lleva su destino. Y si usted quiere, hacer una cosa, si usted quiere hacer una cosa contraria a su destino, el Eterno le va a enviar no solamente una tormenta. Cuidado que no le mande un pez gigante para que se lo trague. ¿Sí? Y no sea que lo tenga ahí metido en el pez durante 3 días, como Jonah. Si primer día no oró, segundo día no oró, tercer día se empezó a preocupar. Dijo, pero ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Y ahí sí empezó a orar. Entonces a veces el Creador nos coloca a nosotros situaciones y todo tipo de escenarios, los cuales nosotros tratamos de huir, el Eterno nos alcanza, nuestro destino nos alcanza, que el destino está marcado por el Creador, y nos termina haciendo cumplir lo que Él quiere que nosotros cumplamos. Es decir, todas las cosas que han pasado en su vida, desde el primer día que usted fue dado a luz, desde que usted fue parido, esa es la palabra, hasta hoy, todo lo que usted ha hecho en su vida, usted cree que usted lo está haciendo a su manera, pero no, es el Creador colocándole tormentas y pescados gigantes para hacer lo que usted cumpla su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Pues hay objetivos generales. Por ejemplo, un objetivo general, cumplir la Torá. Ese es un objetivo general. Otro objetivo general, aparte de cumplirla, estudiar la Torá, ¿cierto? Otro objetivo general, adorar al Eterno. Sí, son objetivos generales, pero objetivos específicos sí está diferente para cada persona. Algunos han sido colocados para enseñar, otros para enseñar a un público, otros para enseñar a otro público, otros para llevar una enseñanza de otra manera, escrita, cantando, danzando, lo que sea. Todo es enseñanza, eso lo vamos a ver algún día. Otros han sido colocados para ayudar, ¿cierto? Otros han sido colocados con diferentes funciones. Diferentes funciones. Y estas funciones que nos marca el Creador son ineludibles. Es decir, yo me puedo ir el punto más cercano del planeta, el punto más lejano del planeta, digamos en Siberia, allá cerca al Polo Norte, ¿cierto? Me puedo ir para allá, meterme debajo de un iglú y taparme con pieles de osos para no morirme de frío. Mi destino fue conmigo allá. Y esa acción que yo realicé, puede que sea la tormenta o puede que sea el pescado, pero tarde o temprano yo voy a terminar cumpliendo ¿qué? La misión que el Creador colocó en mí. El Eterno cumplirá ¿qué? Su voluntad en mí. Su voluntad en mí. La voluntad de Él. ¿Vale? Espero que hasta ahí esté quedando claro. Que por más de que yo trate de huir de mi destino, no lo puedo hacer. Yo creo que lo hago. Como Jonás. Yo creo que lo hago. Y de pronto durante algún momento parece que lo hago. Pero tranquilos que si su destino está marcado por el Creador, sea cual sea, allá donde usted está, lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar. Y si usted se pone de rebelde, le van a enviar ¿qué? Un pez. Y el pez se lo va a tragar. Y vamos a ver si en el vientre del pez
¿Quién no ora? ¿Quién no clama? Padre, ¿cuánto hemos clamado eso alguna vez? Padre, ¿qué quieres tú conmigo? ¿Cuál es tu objetivo conmigo? Padre, ayúdame, no me dejes en esta situación. Padre, yo nunca vuelvo a cometer esta transgresión. A veces decimos eso siendo tal vez un poco ligeros de labios. ¿Sí? El punto central es, muchachos y muchachas, y es una de las enseñanzas pilares del libro de Jonah, es yo no puedo eludir mi destino. Yo no puedo eludir mi destino. Si el destino no existiera, las profecías no existirían. Si las profecías existen, es porque ya hay una hoja de ruta, ya hay un cronograma, ya hay una bitácora de lo que el Eterno tiene un plan general, la profecía. Por eso la profecía es tan importante. Y en ese plan general hay millones de planes específicos. Pero todos esos planes específicos están tan ligados que se termina cumpliendo el objetivo general. Espero que me estén entendiendo. Es decir, su familia, pongámoslo más cortico, su familia tiene un objetivo general como familia, ¿cierto? Sea cual sea. Le gusta a usted o no le gusta a usted, tiene un objetivo general. Pero cada persona, cada individuo tiene un objetivo específico. ¿Sí? Aquí no, nosotros en la Torah no vemos un colectivismo. El colectivismo, ¿en qué termina? En fascismo, en nazismo, en comunismo. Y la Torah, de manera indirecta, no apoya estas ideologías. ¿Por qué? Porque la Torah no habla de un colectivismo. La Torah habla de qué? Primero que todo de individuos. Y luego sí menciona la nación. Por lo tanto, tú escoge. No dice, por lo tanto, todo el pueblo escoja. No, no, no. Pongamos el ejemplo de Coré. Cuando Coré se rebeló contra el Creador, ¿el Eterno castigó a todo el pueblo o castigó a los que se rebelaron con Coré? A los que se rebelaron con Coré, ¿cierto? Porque está por encima del colectivo, o sea, de la unión de personas, está el individuo. Y usted tiene que entender que usted es un individuo. Porque cuando yo entiendo el colectivismo por encima del individuo, actúo como Adán. La mujer que tú me diste, le echo la culpa al otro. Por eso los sistemas políticos fracasan. Porque uno no le puede echar la culpa a uno. Toca echarle la culpa a todo el mundo. Entonces no es culpa del presidente, es culpa del Ministerio de Salud. No, no es culpa del Ministerio de Salud, es culpa del alcalde. No, no es culpa del alcalde, es culpa del primer ministro. O es culpa del ministro de Hacienda. Sí, siempre vamos culpando a otro. Porque está primando ¿qué? El colectivo. No, va primero el individuo. Espero que eso quede claro. La Torá trata a cada ser humano como un individuo, primero que todo. Y luego sí se refiere a la nación. Y el ejemplo está en esto. Los sacrificios. ¿Eran individuales o grupales? Eran individuales. Pero, ojo, también habían sacrificios grupales. Cuando el sacerdote hacía, por ejemplo, el azazel era grupal, en nombre de todo el pueblo. Pero primero que todo, él tenía que hacer los sacrificios ¿por quién? Por él mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. También una muestra de individualismo. ¿Sí? Usted debe entender primero qué es amarse a usted mismo para luego amar a los demás. Primero que todo, ¿qué? El individuo. ¿Sí? Los que nos quitaron el individuo fueron ¿qué? Los sistemas políticos. Nos quitaron el individuo. ¿Listo? Vale, continúo. Entonces, volvemos por acá. A ver. Bueno, estamos acá, ¿cierto? Vamos a mirar esta. Dice, bueno, el término cum ya dijimos que levantarse apresuradamente. ¿Por qué el Eterno apresuradamente? Supongo yo que la maldad de Nínive estaba desbordada y era mejor avisarles antes que cortarlos más adelante. O sea, era mejor advertirles y que tuvieran un tiempo de arrepentimiento, yo qué sé, ¿verdad? O sea, eso tocaba hacerlo ya para allá. Sí, o sea, la situación en Nínive era bastante grave. ¿Sí? Luego viene el término leg. Leg. Es este de acá. Leg. ¿Sí? Ese término leg indica moverse. ¿Sí? Sacudirse. Acudir a. Correr. Llegar. Bueno, tiene muchas acciones. Aunque casi todo el mundo lo da como moverse. O acudir. ¿Sí? Y aquí notamos algo interesante. Si el Eterno le dice a Jonás, ve a Nínive, voy a decir algo que es lógico, es porque Jonás no está en Nínive. Sí, uno diría, wow, sorprendente. No tanto, pero sí tiene su importancia. Quiere decir que Jonás está distanciado de Nínive. No solamente físicamente, sino también como
espiritualmente. Es decir, cuando se le dicen vaya a tal parte, usted medianamente tiene que hacer como una, ¿cómo decirlo? Una investigación, tal vez sea la palabra, una contextualización de a dónde usted va, ¿sí? Y usted más o menos pensar qué sucede en ese lugar. Es decir, hay una diferencia no solo de distancia, sino también de qué, de mentalidad. Hay una mentalidad distinta allá. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que nos hemos ido de pronto de paseo, de viaje, lo que sea, y llegamos a un lugar donde no entendemos muy bien el pensamiento de la gente. Y vemos que a veces tienen comportamientos que para nosotros como habitantes de otra zona son extraños, ¿sí? Entonces cuando le dice, levántate, ve a Nínive, le está mostrando eso, que él está distanciado no solamente geográficamente, sino también en un sentido que espiritual. Entonces levántate, cum, ve, ¿cierto? O muévete hasta Nínive, ciudad grande, ¿sí? O la gran ciudad, como habíamos dicho la semana anterior. La gran ciudad. Entonces, hasta Nínive, aquella gran ciudad, no, así dice en el español, pero no. El texto debería decir Nínive, la gran ciudad. Como lo vemos en el hebreo, como lo estamos viendo hace un momentico, es decir, Nínive, Jair, Hagdolá, ¿cierto? Nínive, la gran ciudad, donde vemos varios puntos. Entonces, ¿cómo yo le daba el título a una ciudad de grande? De Hagdolá. O sea, ¿a qué se le llamaba una gran ciudad en aquellos tiempos? Se le llamaba una gran ciudad no solamente a una gran cantidad de casas y de habitantes y a un sistema organizado dentro de ese lugar, sino también a una ciudad o a un lugar que tenía murallas. Ojo, porque eso es importante. Nínive era una ciudad amurallada. Es decir, cuando había un conjunto de casas juntas sin muralla, eso no era llamado ciudad, era llamado una aldea. Estamos hablando de un contexto hebraico, de un contexto antiguo, donde solamente recibía ciudad, o sea, solamente se le llamaba ciudad a aquellos lugares que poseían una muralla. Si el lugar no tenía una muralla, era llamado aldea. Lo que usted diría hoy en día un pueblo, un caserío, una comarca. ¿Sí? Entonces, repito, ¿cuáles o qué lugares recibían el título de ciudad? Solamente los que estaban amurallados. Quiere decir que Nínive era un gran lugar, ¿verdad? O sea, un lugar grande, donde había una gran muralla también. Sí, de hecho, hasta el día de hoy, todavía persiste algo de la antigua muralla de Nínive, un pequeño tramo. Nínive es una de las ciudades menos investigadas de la antigüedad porque en su cercanía están no solamente los talibanes, sino también está ISIS. De hecho, esta noticia del periódico El Mundo, creo que es de España, la amenaza del Estado Islámico llega a las murallas de Nínive. Esta es parte de la muralla antigua, lastimosamente la imagen está como muy lejos. Bueno, esta todavía mucho mejor. Lo que quedó de esa muralla antigua, eso tuvo que haber sido un lugar impresionante para aquella época. Si a nosotros nos impresiona que ya pues no construimos de esta manera, ahí vemos otra imagen. Sí, realmente no es mucho lo que sobrevivió de la muralla. Y esta ciudad, pues, repito, recibió el título de ciudad porque estaba amurallada. Ese es un dato no menor de Nínive, ¿listo? Estaba amurallada. Todas las ciudades amuralladas funcionaban con un estricto sistema de entrada y de salida de la gente. Es decir, no cualquier persona entraba y salía de este lugar. Tenía como su aduana, su aduana, su punto de control, ¿sí? su migración. Entonces había en todas las ciudades que tenían muralla había siempre en la puerta ejército que controlaba la entrada y la salida de las personas. Sí, en todas siempre fue así. Y Nínive, pues una gran ciudad, ¿verdad? ¿Cuántos habitantes tenía Nínive según el mismo libro de Jonah? 120.000 personas aproximadamente. Sí, eso es lo que nos dice el creador. Recuerden, lugares donde en la antigüedad no hubiera muralla es considerado una aldea o un pueblo, ¿vale? En aquel momento, Nínive era la ciudad más importante del planeta, era la capital del imperio asirio. Gran tamaño o gran ciudad, no solamente su tamaño, sino también su importancia
a nivel mundial. Es decir, usted no le dice a Nueva York la capital del mundo solamente porque sea bonita y grande. De hecho, Nueva York no es ni siquiera la ciudad más grande del planeta. Pero ¿por qué se le llama la capital del planeta en este momento? Por su importancia, ¿vale? En la modernidad, Nueva York, ¿por qué es la más importante de todo el planeta? Porque en ella se administra toda la parte contable y el tránsito de dinero a nivel mundial, digamos, se hace desde las oficinas de Nueva York, ¿sí? Y utiliza algunos lugares satélites como Tokio, como Seúl, ¿cierto? Como en la India hay una ciudad, Bombay también es una bolsa muy importante. En Europa también la bolsa de Inglaterra, la bolsa de París, sí, pero la más importante de todas es la de Nueva York. Entonces, en aquella época Nínive era más o menos como una Nueva York. Se controlaba desde allí gran parte del comercio mundial. Y Nínive era el lugar donde habitaban las personas más importantes, los famosos de aquella época. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que cualquier persona que alcanza fama, hasta los pastores y demás, que alcanzan fama, ¿a qué lugar se van a vivir en la actualidad? Pues a Estados Unidos, ¿verdad? A las ciudades donde haya cierta, ¿cómo decirlo? Ciertos privilegios, llamémoslo así entre comillas. Y en la antigüedad pues era lo mismo. La ciudad más importante de su momento era la que recibía la mayor cantidad de personas famosas o conocidas o importantes de aquella época. En alguna época fue Atenas, en otra época fue pues Roma, ¿cierto? Y el Cairo, lo que se llamaba Ramsés. Pero en esta época particular es Nínive. O sea, ya había mucha gente importante. ¿Sí? Dice, aquella gran ciudad y pregona contra ella. Entramos en materia, pregona contra ella. ¿Sí? Pregona contra ella. Y es, bueno, aquí dice Nínive, ¿cierto? Jair Hagdolah, la gran ciudad. Y aquí viene entonces lo que vamos a ver. Ukra Aleja. Ukra Aleja. ¿Y qué significa Ukra Aleja? En el español lo colocaron como pregona contra ella, en la Reina Valera 60. Pero vamos a ver entonces cada una de estas. Primero que todo el término Ukra. ¿Sí? Ukra, que lo tenemos por acá. Ahí está. Pregona. Ukra. ¿Cierto? U, la Kuf, la Resh, la A y termina abierto. Ukra. Sí, por ejemplo, los yemenitas, los judíos yemenitas, le atribuyen un sonido a la Aleph, es la única comunidad que lo hace. Y cuando las palabras terminan en Aleph, suena como si fuera gutural, pero muy suave. Ukra. Sí, muy, muy suave. Ahí obviamente no lo hice bien. Pero es una diferencia para mostrarnos que el hebreo va cambiando conforme la comunidad, algunas cosas muy específicas, conforme o sea, la generalidad se mantiene, o sea, la kuf es la kuf aquí, en China, en cualquier lado, pero sí varían algunas cuestiones de pronunciación y demás, porque cada cultura está influenciada por el grupo social al que se unió. Sí, obviamente ustedes van y miran, por ejemplo, los judíos españoles o los sefarditas, y ellos pues tienen muchísima cuestión de la cultura española. Incluso por ahí mirando un poco sobre la música sefardita, encontré que los antepasados o la fundamentación de las rancheras es una mezcla de música judía con una música española que había en Sevilla. Entonces esta mezcla de instrumentos y demás generó una música que después aquí la vamos a conocer como las rancheras, ¿sí? La música popular. Entonces pues es interesante ver cómo el judaísmo donde llega se adapta. Sí, no es que ellos se mantengan totalmente alejados, digamos, de la cultura en la que están. No, 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 todo lo contrario. Adoptan comportamientos y también heredan comportamientos a esa cultura. Sí, para el español, por ejemplo, la pronunciación de la letra F, la pronunciación de la letra P, son originarias del hebreo. Sí, incluso hasta tiempos muy entrados en España, no se decía zapato, sino sabato. ¿Sí? ¿Por qué sabato? Porque los árabes que también viven en España no pronuncian la P, todo lo dicen con B, es sabato, y por eso quedó ese apellido sábato, ¿sí? Que realmente debería decir es zapato. Entonces nos heredaron cuestiones al idioma español, ¿vale? Directamente el hebreo, pero el español también heredó algunas cosillas al idioma hebreo, tanto que se creó hasta un idioma nuevo llamado el ladino,
Sí, por ahí hay un grupo que hace música muy buena en ladino. Bueno, entonces, vamos por acá. Dice, pregona contra ella. Ucra, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo. Ucra aleja. Pregona, ¿cierto? Ucra aleja contra ella. Pregona contra ella. Vamos a ver esto más a profundidad. Ahora, la acción de Ucra, ¿sí? La acción Ucra. Cuando ustedes van y miran la palabra pregona, que es el término, aquí lo tenemos, Ucra, ¿verdad? Cuando ustedes dicen pregona, ¿sí? Es esa palabra Ucra. Ustedes van y buscan el significado y es el hebreo 71:21, creo. Sí, 71:21. Pero resulta que la siguiente palabra es exactamente la misma, 71:22. Y hace la misma acción, pregonar. Pero le coloca una pequeña diferencia y es pregonar con violencia o con fuerza. Es decir, lo que le está diciendo el creador a Jonás es, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y habla o pregona con fuerza contra ella. O sea, había que hacer algo como vehemente, algo fuerte. No era como, hey muchachos, esa ciudad como que paila, como que la van a destruir. No, no, no. Había que decir, miren, en tantos días todos ustedes van a estar como muertos. ¿A causa de qué? De su maldad. Esta ciudad va a ser destruida con fortaleza. A eso hace referencia la palabra ukra, de hablar con fortaleza. Es más, algunos incluso la tienen con fastidiar. Fastidiar. Creo que yo lo puse por aquí en las notas que yo tomo de todo un poco. Y dice, dice acosar, ¿sí? De ser insistente. Incluso hace referencia a la acción de manera hostil. O sea, yo tengo que hacerlo. O sea, yo nada, estaba llamado a pregonar con ella, contra ella, pero de manera como hostil, de manera insistente. ¿Sí? De tal manera que la ciudad finalmente se convenciera que iba a ser destruida a causa de su maldad. ¿Sí? La palabra aleja, que nos indica una posición, y es precisamente como lo colocó el español, contra ella. No en el sentido de que la ciudad sea pecadora, porque es que Bogotá, por ejemplo, no es pecadora, porque Bogotá son un conjunto de calles, ¿sí? Un conjunto de casas, un conjunto de edificios. Las casas, los edificios y las calles no pecan. Cuando dice contra ella, se refiere es que a los habitantes, contra los habitantes, no contra las casas y las calles, ¿sí? Pero ¿por qué dice entonces contra ella y por qué no dice contra sus habitantes? Porque la destrucción incluía no solamente a la gente, sino también a las casas, las calles, los edificios, todo iba a ser destruido, ¿vale? Por eso lo coloca contra ella, porque la destrucción no solamente iba a ser de sus habitantes, sino también de qué, del lugar físico. Y hasta el día de hoy, Nínive está destruido físicamente, ¿sí? Es más ruina que como tal una ciudad. La ciudad actual de Nínive fue construida al lado de la antigua Nínive. Y al día de hoy, la nueva Nínive, digámoslo así, sigue siendo un lugar de ruina. A pesar de que ya es una nueva ciudad, entre comillas. ¿Sí? Pero, ¿por qué Jonás tiene que hacer todo esto? Levantarse rápido, ir hasta Nínive. Son varias acciones. ¿Sí? Que si lo miramos y lo comparamos después con el 3, vamos a encontrar algo muy interesante. Entonces, ¿cuántas acciones son? Levántate, ve a Nínive, ¿cierto? Pregona, 3 acciones. Levántate, ve y pregona. Levántate, ve y pregona, en orden. Él no puede pregonar, levantarse e ir. No, no, no. Él tiene que levantarse, luego ir hasta Nínive. Y estando en Nínive tiene que pregonar. Contra ella, no solamente contra sus habitantes, sino también contra el espacio físico. No porque las casas pequen, sino porque el Eterno iba a borrar por completo este lugar, tal cual sucedió con Sodoma y con Gomorra. Pero, ¿por qué? ¿Por qué los va a destruir? Porque ha subido su maldad delante de mí. Sí, esa es la causa. Es decir, el Eterno, siempre que llamaba a una persona, le daba el por qué. ¿Sí? A Moshe le coloca un árbol, una zarza en llamas, pues, y le dice, los hijos de Israel, ¿verdad? Ve hasta donde Faraón, dile que te deje salir, porque el clamor de ellos ha subido delante de mí. ¿Sí? Entonces él da el por qué.
Y yo pienso que nosotros tenemos a veces esa duda, y es el por qué. ¿Sí? ¿Por qué el Eterno me ha colocado en esto o en aquello? ¿Por qué me ha enviado esta prueba? ¿Por qué de pronto afectó a personas de mi alrededor? Y eso lo vamos a ver también cuando veamos lo del barco. Que cuando el Eterno manda una prueba para alguien, no solamente la prueba cae sobre esa persona, sino que de manera indirecta son afectados muchísimos más, todo su contorno. Y aunque la tormenta era contra Yoná por su desobediencia, la tormenta tomó o tocó también la vida de los marineros. Quiere decir que cuando viene una prueba a su vida, hay personas que de manera indirecta también son afectados por esa prueba. ¿Sí? Si se dan cuenta todo lo que uno puede explicar con el libro de Jonás, prácticamente se puede explicar muchos temas teológicos solamente con el libro de Jonás, y eso que no hemos mencionado todavía, la acción de la resurrección, lo de los 3 días, que eso también lo vamos a ver, pues, lógicamente, a su momento y a su tiempo. Porque ha subido su maldad delante de mí. Porque ha subido su maldad delante de mí. Sí, ¿cuál es la razón para pregonar contra ella? Me pregunto yo en los comentarios que yo hago. Porque ha subido su maldad delante de mí. Sin embargo, vamos a ver esa expresión de una manera mucho más clara. Entonces, primero que todo, vamos a seguir por acá donde tenemos el escrito. Y es ¿por qué? Es esta, qui, o sea, a causa de que. O sea, esta palabra aquí es causa. ¿A causa de qué? ¿Cierto? Alta. ¿Sí? Ha subido. ¿Por qué ha subido? O a causa de que ha subido. Literalmente esta palabra significa subir, escalar, echar para arriba, como quien trepa. ¿Sí? Porque la maldad de ellos ha trepado. ¿Sí? Esta palabra, Ratán, hace referencia a la maldad. Ratán. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito. Porque ha subido su maldad, Lefanai. ¿A qué le suena Lefanai? A la palabra panei, ¿cierto? Cara, mirenla acá. ¿Sí? Cara. Es decir, porque ha subido su maldad delante de mí. Sí, en el español colocaron es hasta mí. Su maldad, no, delante de mí, perdón, fue en otra versión que lo vi, hasta mí. Porque ha subido su maldad delante de mí. O puede ser también porque ha subido su maldad hasta mi rostro. O delante de mi rostro está su maldad. Sí, sin embargo, esta acierta porque le pone el ki, porque ha subido aleta, ¿por qué? Aleita, su maldad, Ratán, delante de mí, Lefanei. ¿Sí? O sea, aquí está, bien, ¿vale? ¿Hasta ahí de pronto alguien tiene alguna duda o pregunta? Yo sí tengo una duda, y es, ¿cuál era la maldad de Nínive? Dice su maldad, pero no dice cuál es su maldad. ¿Sí? Yo de Jonás, o yo por lo menos yo hubiera preguntado, ¿y luego esa gente qué hace o qué, a qué se dedican? Yo supongo que Jonás tenía conocimiento de lo que pasaba. Es como si yo le dijera a usted, ¿usted sabe lo que hacen, por ejemplo, en Irán? Pues de pronto usted no tenga una idea o un libro debajo de su brazo de historia para decirme exactamente qué hacen, pero usted tiene más o menos una idea, son musulmanes, practican esto, hacen ejecuciones en público, son personas muy salvajes, muy violentas, sí, como que uno tiene una idea. Entonces yo supongo que Jonah también tiene una idea de lo que está sucediendo allá. Sin embargo, no se menciona la maldad que comete el pueblo de Nínive. Sí, y nadie dice por qué. Yo llegué a dos conclusiones. La primera es, como el Eterno les va a conceder el arrepentimiento, no es necesario que mencione como tal la transgresión. ¿Sí? Porque si no, cualquier persona se puede excusar. Ah, pero es que esto también lo hacía Nínive y Dios los perdonó. Entonces el Eterno evita colocar eso. A esa conclusión llegué yo. Realmente nadie nos dice, no hay ningún comentario realmente sobre Jonah. O sea, si largo, tendido, no. Como les digo, vi 6 clases y de las 6 solamente hay 2 que son muy buenas, que les dan otra perspectiva diferente, pero ahí tampoco entran como tan a detalle porque cada clase dura 1 hora y en 1 hora ven todo el libro. Es una clase para Yom Kippurín. Aquí pues obviamente estamos haciendo una cosa, ¿cómo le digo yo? Muy al detalle, sí, muy a la minucia. Y entonces pues a veces se les escapan esos detalles. Entonces, ¿cuál era la maldad de Nínive?
Entonces me puse ya a pensar, pero esta gente, ¿qué pudo haber hecho? Sí, ¿qué pudo haber hecho que el Eterno está amenazando con destruirlos? Algo tuvieron que haber hecho grave para que el Eterno los advierta. Ahora, si el Eterno advierte, es porque ahí la ley de posibilidad de que esa ciudad o ese pueblo esté destinado a arrepentirse, porque aún el arrepentimiento hace parte del destino. Es decir, el Eterno sabía muy bien que usted, que yo, íbamos a recibir arrepentimiento de parte de Él, sin importar nuestras transgresiones y demás. Obviamente nuestras transgresiones reciben que un pago, sí, un pago, obvio, de parte de la justicia divina, un pago. Pero Él ya tenía destinado que usted y que yo íbamos a recibir que ese arrepentimiento, ese convencimiento de parte del Creador. Ya Él lo sabía. Y yo creo que aquí, yo siempre veo el libro de Nínive, el libro de Jonah, el libro de Nínive. El libro de Jonah lo veo al revés. Yo no creo tanto que sea una enseñanza para los ninivitas. Yo creo que es más que todo una enseñanza para Jonah y para los siguientes profetas. ¿Sí? Porque cuando hacían el curso de profeta, no es como los cursos de profeta hoy en día. Cierren los ojos y póngase a hablar en lenguas. No. Para empezar, eso no es ni siquiera hablar en lenguas. ¿Sí? Entonces es una retaíla y tonta. No, los cursos de profetas, hasta lo que se sabe, lo que se conoce, era que eran tipos muy estudiosos, los cuales se reunían prácticamente toda la semana a estudiar, a memorizar y a compartir, ¿verdad?, sus interpretaciones sobre textos bíblicos. O sea, era una gente que vivía totalmente metida en este ambiente, en el ambiente de la Torá. Entonces nosotros pensar que Jonah es una persona sencilla, no es una persona sencilla. Y si él optó por ir a Tarsis, él también sabía muy bien lo que estaba haciendo. ¿Por qué escogió Tarsis y no escogió otro lugar? Ya lo vamos a ver. Si ustedes me dicen por qué causa, digámoslo de esta manera, por qué causa o cuál era la maldad que hacían los ninivitas, tanto que eran ameritadores de que los destruyeran. Vuelvo y repito, si Dios mandó a alguien para advertir, es porque había la ley de posibilidad de que ese pueblo se arrepintiera. Bueno, entonces, quiero leer sus comentarios a ver si nos los colocan ahí. ¿Cuál era la maldad que hacían los ninivitas? Vamos a darlo específico. A mí no, en este caso, en este estudio, digamos que las definiciones generales pues no sirven, pero vamos a lo específico. Porque usted puede decir, bueno, eran idólatras. Listo. Aquí Bogotá también, pero Bogotá no ha recibido amenaza de que va a ser destruida por completo. Si no, habría que amenazar a cada ciudad del planeta. ¿Sí? Entonces, algo hacia Nínive que la había colocado en la línea número 1 de maldad. Es decir, su maldad ya había llegado a su tope. Y ese tope ya les estaba meritando ¿qué? Una destrucción. ¿Sí o no? Entonces, bueno, creo que nadie va a comentar, entonces voy a continuar. Voy a repetir, si alguien tiene alguna pregunta, duda, opinión, lo coloca ahí, ¿listo? ¿Cuál era la maldad de Nínive? Bueno, entonces, como eso no está en la escritura, porque obviamente no lo dice, el texto lo está encubriendo por alguna extraña razón, pues vamos a ver yo qué encontré, ¿cierto? Va a ver si de pronto a ustedes les suena lo que yo encontré. Bien, yo veo por ejemplo que el Eterno en el caso de Sodoma y Gomorra, él no advierte. Él de una vez trae la destrucción, ¿cierto? Él de una vez dice, mire, Sodoma y Gomorra van a ser destruidas, punto. Ahí trató de meter su mano Abraham, ¿cierto? Pero ya eso estaba jugado que iba a ser destruida. Por eso el Eterno no cambia su posición. Si hubieran 10 justos en Sodoma, inmediatamente los ángeles no van a Sodoma. O sea, si los ángeles o si estos varones llegaron hasta Sodoma, es porque efectivamente en Sodoma no habían 10 justos. Y ellos iban buscando a una cantidad menor a 10. ¿Y cuántos encontraron? Uno, a Lot. ¿Sí o no? Y por causa de Lot se salvaron sus hijas. Que no sabemos, no las podemos clasificar como justas, porque realmente pues habría que sentarnos a debatir mucho si las chicas son justas o no son justas, o por qué se salvaron estas mujeres. Y el haberse salvado creó a dos pueblos que hasta el día de hoy son enemigos de Israel, que están mezclados con los musulmanes, sí, pero son dos pueblos que siguen existiendo. Sí, en este momento Moab y Amón, ¿cierto? Los moabitas y los amonitas. Bien, voy a continuar entonces.
Bueno, ¿cuál es entonces la maldad de... Ah, bueno, entonces yo veo, como decía, que a Sodoma y Gomorra no les advierte. Es decir, para ellos no hay salvación alguna. Y yo creo que nosotros como hebreos, nosotros vivimos es la causa y la consecuencia. Sí, o sea, es decir, yo tengo que tener eso en cuenta. Causa y consecuencia. Los cristianos o casi todos los movimientos occidentales no hablan de la causa y la consecuencia. Es decir, son unos, ¿cómo les digo yo?, desconocedores de las leyes. Toda acción tiene su reacción. Si mi acción es negativa, obviamente la reacción va a ser como negativa. Lo coloco en términos bíblicos. ¿Sembraremos males y recogeremos bienes? Pues no. Toda acción positiva tiene una reacción positiva. Positivo con positivo, negativo con negativo. Toda acción negativa genera una reacción negativa. Toda acción positiva genera una acción positiva. ¿Cierto? Una acción positiva. Pensemos lo siguiente. Si yo tengo una pelota, la pelota está quieta, ahí en el piso. Si yo no la pateo, ella no tendría por qué salir con la fuerza de una patada. O sea, si yo no actúo, ella no actúa tampoco. Pero si yo le meto una patada a la pelota, ella también va a reaccionar con la fuerza que yo le imprimí en ese movimiento. Acción, reacción. ¿Cierto? Nosotros los hebreos vivimos bajo eso. Acción, reacción. Yo incumplo la Torah, disciplina. Yo cumplo la Torah, misericordia. No premio. ¿Premio para qué? Misericordia. ¿Sí? Misericordia. En el cristianismo nos mal enseñaron que todas mis acciones buenas son premiadas por Dios. ¿Qué más premio que la misericordia? Sí, la misericordia de no destruirlo a usted o a mí. La misericordia de que nos permite entender su escritura. La misericordia de guardar un Shabbat. La misericordia de reunirnos. En este momento no hemos recibido esa misericordia de volvernos a reunir. ¿Por qué causa? Bueno, de seguro todos, ¿cierto? Porque todos nos estamos bien afectados por eso. Cuando tuvimos la capacidad de reunirnos, pues no lo valoramos. ¿Sí? Entonces ahora nos están colocando ¿qué? Nos crearon la necesidad de valorarlo. Nos crearon ¿qué? Una causa-consecuencia. Entonces todo en el universo se maneja bajo causa-consecuencia. Todo, absolutamente todo. Causa-consecuencia, causa-consecuencia, causa-consecuencia. Causa-consecuencia. ¿Cierto? Nuestra vida espiritual también. Yo peco, viene la disciplina divina. Y eso es lo que dice el libro de Hebreos. Que ahora que yo peco, yo no estoy pisoteando la sangre de los sacrificios, yo no estoy pisoteando la sangre de animales, de bueyes y demás, estoy pisoteando la sangre del Mashiach, porque él fue el que renovó ¿qué? El pacto. Y dice, ahora la disciplina ya no lo hace el levita, ni con testigos, ahora la disciplina ¿quién la toma directamente? El creador. Y por eso dice, en otro, ahí mismo, dice, terrible cosa es caer en las manos de Dios. ¿Sí? Terrible cosa. Porque él mismo ejecuta ¿qué? La disciplina. Usted, a un levita, al sumo sacerdote, usted la podía sacar barata. Sí, con un sacrificio o justificándose. El levita también es un ser humano, por lo tanto también puede equivocar el juicio. Se puede llevar falsos testigos, etc. Pero al Eterno usted no le va a presentar falsos testigos. Usted no le va a decir yo no me acuerdo. Ojo con eso. Es decir, la disciplina hoy de parte del creador es mucho más rígida o rigurosa que la de la época antigua, cuando estaba el templo y el tabernáculo. ¿Sí? Porque la justicia ahora ejecutada directamente por ¿quién? Por el creador. ¿Vale? Entonces, Nínive. ¿Cuál era la maldad de Nínive? Nínive era una gran ciudad. ¿Sí? Todas las grandes ciudades sufren algo que se puede denominar el síndrome de las grandes ciudades. Entre más grande una ciudad, primero que todo va a generar, esa es una teoría, se me olvidó, creo que el tipo que la ejecuta creo que se llama Harvey, se me olvidó el nombre del man. Bueno, este sujeto Harvey, él dice que entre una ciudad sea más grande, va a tener mayor población de pobres. Es decir, entre una ciudad sea más grande, el círculo de pobreza va a ser más grande. Entre una ciudad sea más pequeña, el círculo de pobreza va a ser más pequeño. Normal. Es decir, si en Bogotá hay 10 millones de habitantes, hay por lo menos, es un ejemplo nomás, hay por lo menos 1 millón de personas que son pobres. Pero, por ejemplo, en Chaparral, Tolima, un pueblo aquí, una ciudad aquí menor aquí en Colombia, donde los habitantes serán por ahí 100.000, pues los pobres serán ¿qué? 10.000 o 15.000. Estoy colocando números, cuentas alegres, ejemplos, ¿sí? Entonces, entre más grande sea la ciudad, hay más pobreza.
Entre más pobreza hay más inseguridad. Entre más inseguridad hay más tráfico de armas, tráfico de drogas, prostitución, etcétera. Quiere decir que si esta ciudad era una gran ciudad de gran tamaño de 120.000 personas, quiere decir que en esta ciudad encontrábamos delito, asesinato, falta de justicia, porque entre más grande sea un lugar para juzgar, es más complicado llevar la justicia, porque hay mucha gente. Entre más pequeño sea, es más fácil administrar la justicia. Por eso cuando ustedes ven en Shemot capítulo 15 en adelante, cuando se establecen los jueces, Moshe, por consejo de Yetro, coloca jueces y los establece un juez mínimo para cada 10 personas. Es decir, es un sistema de justicia que está ejecutado en el sentido de menor persona abarcada. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 10 personas había un juez, con todo lo que incluye un juez. ¿Sí? Y eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? A nivel nacional, Colombia, ¿cierto? No sé en otros países que nos acompañan, ¿verdad? Los saludamos a todos también. No sé cómo funcionará allá, hablo de mi experiencia acá. Pero el sistema colombiano de justicia es muy malo, es laxo. ¿Por qué? Porque la cantidad de jueces y de procesos que hay que llevar es muchísima. Y no hay la cantidad de jueces o juristas, ¿verdad?, que lleven todos esos casos. Por más de que se gradúen anualmente, creo que la vez pasada vi la cifra que me aterró, creo que son como 22.000 abogados que se gradúan anualmente aquí en Colombia, que es una de las carreras menos rentables a futuro, porque va a haber tantos abogados que pues a la larga va a bajar obviamente el precio de la abogacía. Lógico, obvio. ¿Sí? Entonces, a pesar de que hay tanto abogado, no hay gente suficiente para llevar todos los casos. Y muchos de los casos han quedado como almacenados. Se vencen los términos y demás. ¿Por qué? Porque es un sistema de justicia con muy pocos jueces y con muy pocos justos. En cambio, el sistema que montó Moshe en Israel es mucho más efectivo y aún así puede tener fallas. Cada 10 personas había un juez. Imagínense entonces la efectividad. Cada 10 personas había una corte de justicia. Eso es muy importante. Un pueblo que trataba de ser, ¿qué? Justo. Trataba, porque no podemos decir que nuestro pueblo sea justo, porque si no, no estaríamos acá. ¿Sí? Dice, porque eso es su maldad contra... Bueno, entonces la maldad, entonces encontramos robo, asesinato, prostitución, todos estos delitos, digámoslo, muy clásicos de las ciudades grandes. Pero también encontramos otra cuestión, y ya es la parte como tal, la parte religiosa. ¿Listo? Primero que todo, pues el fundador de Nínive fue Nimrod, como ya lo habíamos visto la otra vez. El nombre de la ciudad en acadio, que era la lengua de aquel pueblo, de los asirios, era Ninúa. O sea, la ciudad como tal, el nombre original de la ciudad es Ninúa. Y pasó al hebreo como Ninive y al español como Nínive. Sí, se le cambia un poquito como la acentuación. Nínive, Nínive y Ninúa. Ninúa, ¿vale? Era tan grande que según el libro de Jonah, caminarla por completo se tardaba un total de 3 días completos. ¿Sí? Eso es un número bastante importante. Cuando digo caminarla por completo es calle por calle, anunciando. ¿Sí? Poseía un total de 120.000 habitantes. Digámoslo de esta manera que este pueblo, los asirios, ellos conquistaron a la casa de Israel más adelante, o sea, aquí en la época de Jonás todavía no, pero después de Jonás, este pueblo conquistó a la casa de Israel y trató de tomarse la casa de Judá, pero la casa de Judá salió a la guerra y el día que se iban a enfrentar, dice Segunda de Reyes 19:34, como lo tenemos acá, Segunda de Reyes 19:34 y Segunda de Crónicas 32:20 al 22, que el Eterno tuvo misericordia de la casa de Judá, no dejó que los asirios lo destruyeran, y mandó al ángel del Eterno, al ángel de Jehová, al ángel de Yuhel-Bajei, lo mandó al campamento de los asirios, del rey Sennacherib, y el ángel del Eterno pues mató a un número de 185.000 hombres. ¿Sí? Y dice que de esa manera los judíos, la casa de Judá, no fueron conquistados por los asirios. Entonces los asirios conquistaron efectivamente la casa de Israel, pero no la casa de Judá. No pudieron. El Eterno no lo permitió. En la actualidad, bueno, el punto arqueológico se llama Kounyunchi, ¿sí? Y es allí donde pues es como que se explora y eso, donde han encontrado pues muchas cosas, por ejemplo, tumbas y demás.
Pero la investigación no ha podido avanzar porque los musulmanes consideran a este lugar, a Nínive, como un lugar santo y llaman a una de las tumbas del lugar la tumba del profeta Jonás. Así la llaman ellos, yo no me atrevo a afirmar que sea la tumba de Jonás, pero así la denominan ellos, que es la tumba de Jonás. Y es un lugar sagrado para los musulmanes. ¿Sí? Entonces pues no han dejado de investigar más de lo poquito que se sabe. Bueno, prácticas religiosas de aquella cultura. Vamos a ver por qué la maldad. Resulta y pasa que este pueblo, Nínive, tenía un total de 4 dioses. El primero de ellos se llamaba Asur, que era llamado el rey de reyes o el dios de los dioses. El segundo era la diosa Anu o el dios Anu, dios de las tinieblas. El tercero era Bel, el soberano de los espíritus o el dios de los espíritus. Y el cuarto, que probablemente la ciudad lleve el nombre en honor a este dios, Nuá. ¿Sí? Y Nuá era una especie de ángel que poseía 4 alas y que vivía por lo general o en una lámpara mágica o en alguna gruta del piso. Es decir, ahí encontramos como la primera referencia a lo que llaman hoy en día un genio. ¿Sí? Que viven como en lugares pues pequeños, donde cumplen deseos, etcétera, ¿vale? Entonces tenían estos 4 dioses. Pero había una maldad todavía mayor que la de estos 4 dioses y es el primer lugar del planeta, ojo, el primer lugar del planeta donde se empezó a estudiar la astrología fue allí en Nínive. O sea, Nínive es la madre de la astrología. ¿Qué es la astrología? Es una práctica, no es una ciencia, es una práctica, un conocimiento que está basado en el análisis de los movimientos astrales para determinar cómo afectan esos movimientos la vida de un ser humano. Entonces, por ejemplo, si hoy hubo una guerra, habría que mirar qué pasó en el cielo, según la astrología. Esto no es bíblico, ¿no? Esto es paganismo. En el cielo hubo un cometa, quiere decir que los cometas están relacionados con guerra. Más o menos esto era lo que trataban de adivinar estos tipos. Y yo creo que la maldad a la que se refiere el versículo 2 es esto, la astrología. Porque la astrología casualmente surgió más o menos como por la época de Elías. Y ya sabemos nosotros que Elías es muy cercano a Jonás. O sea, va Elías, Eliseo, Jonás. Entonces, yo considero que uno de los principales elementos de maldad de este pueblo, aparte de la adoración a sus 4 dioses, Asur, Bel, Nua y Anu, es también la creación de la astrología, ciencia o conocimiento o práctica que permanece o que aparece hasta el día de hoy. ¿Sí? Cuando van y le leen el tarot, eso es astrología. ¿Dónde surgió todo eso? En Nínive. ¿Sí? En Nínive. El principio del año allá en Nínive era el mes séptimo de nosotros los hebreos. ¿Sí? Y estaba dedicado a un dios. En este momento no lo recuerdo, no lo noté ahí. Y en esta fiesta ellos celebraban grandemente, hacían unos grandes banquetes donde se colocaban pues todo tipo de adornos en referencia a la astrología, ¿vale? Curioso que encontré que al rey de Nínive no se le llamaba como tal rey, aunque la escritura sí lo llama rey, sino que para ellos era llamado el vicario de Dios, muy parecido a lo del Papa, el vicario de Dios. Y este tipo era no el que estaba al mando, sino el segundo al mando. El que estaba al mando era el dios, Asur. Y el rey era como el segundo al mando. ¿Listo? O sea, yo sé que es una estupidez, una tontería, pero así funcionaba para ellos. ¿Listo? Tenían un sistema de leyes y de justicia basados en el código Hammurabi. Básicamente eso es como lo que hay de manera histórica. Era un lugar idólatra, ¿cierto? El poder estaba principalmente acumulado en la clase alta. Quiere decir que se daba todo tipo de injusticias, como que muy parecido a Colombia, la ley solamente aplica para la gente pobre. Sí, los que no tenemos de pronto un apellido, un renombre, un cargo, pues nos aplica la ley, a ellos pues no, más o menos era igual en Nínive. Y se cree que los ninivitas, los habitantes de Nínive, pueden ser una mezcla entre amorreos y babilonios, o sea, genéticamente o culturalmente, porque han encontrado elementos amorreos y elementos babilonios en su cultura. Me parece bastante interesante, ¿vale?
Entonces el texto 2 debe quedar más o menos de esta manera. Levántate, coloco entre paréntesis como la acción, deprisa, ve hasta Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella a causa de su maldad, pregona contra ella a causa de que su maldad ha escalado o ha subido delante de mí. Así es como debería quedar este texto. Levántate deprisa, ve hasta Nínive, la gran ciudad. Levántate, lo que está entre paréntesis es como la acción. Levántate, ve hasta Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, a causa de que su maldad ha escalado o subido delante de mí. Entonces, si le quieren hacer alguna corrección, pues al texto ahí de la Reina Valera, pues es bueno que de pronto ahí tomen como los apuntes necesarios, ¿no? Lo que ustedes consideren necesario. Y vamos entonces para el texto, para el versículo número 3. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna duda o pregunta, algún comentario, algo que de pronto sepa de Nínive y que de pronto no lo hayamos mencionado? Alguno a veces pues uno encuentra mucho, pero pues trata de traer como algo muy centrado, muy local. Entonces, la maldad de Nínive. Vamos mientras que ustedes van escribiendo por acá esto. La maldad de Nínive, entonces, ¿cuál era? No solamente la idolatría, el robo y demás, sino también el origen de la astrología. ¿Sí? Una ciencia o un conocimiento, no la llamemos ciencia, un conocimiento que está ligado a la adivinación y que efectivamente pues tiene su grado de verdad. El problema no es si es cierto o no, el problema es que el Eterno nos ha mandado a no practicar ese tipo de cosas, ¿sí? Eso lo decía alguien la otra vez y era, porque nosotros no podemos ir donde los brujos y de todas maneras gran número de brujos dice la verdad? O sea, mentirosos no son, por lo menos no todos. Fácil, porque el Eterno nos ha mandado ¿a qué? A no creer las palabras así se cumplan. ¿Por qué? Porque esa persona no nos está llevando a adorar al Creador. Entonces, por lo tanto, es una práctica que yo no debo hacer. Si usted hace una práctica que no lo está llevando a adorar al Creador, replantéesela y pregúntese si verdaderamente eso es lo que agrada al Creador. ¿Sí? Entonces, lo mismo, el problema no es si el brujo dice la verdad o la mentira. La escritura no habla de eso, no habla del brujo verdadero o del brujo mentiroso. Habla del brujo. Porque toda la acción de brujería está relacionada ¿a qué? A no adorar al Creador, sino a adorar a qué? A entidades, a cuerpos celestes, a demonios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Levántate, ve hasta Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella a causa de que su maldad ha escalado o ha subido delante de mí. Y ahí terminamos el versículo 2. ¿Vale? Vamos al 3. Cada vez se pone mejor. Y Joná se levantó. ¿Pero para qué? Para huir de la presencia del Eterno a Tarshisha. Y descendió a Jope y halló a una nave que partía para Tarshisha. Bueno, vamos parte por parte, igual que como estudiamos el versículo número 2. Vamos a ubicarnos por acá, a ver de pronto qué más nos quedó por ver. Bueno, aparte de la astrología, pues era un lugar que era muy propenso a la injusticia, porque pues era un lugar muy grande primero, y segundo porque el poder estaba ubicado solamente con la nobleza. Es decir, muy pocos administrando a muchos, ¿sí? La mejor manera de administrar algo es colocando muchos supervisores y muchos elementos o pares de justicia, como lo muestra la Torá. No hay un sistema que funcione solamente con una persona. Creo que eso lo llaman socialismo y creo que los manes se llaman dictadores. Sí, en la escritura no maneja ese concepto. El rey no era un dictador. Sí, eso ustedes lo pueden ver en el libro de Isaías. Había un sistema político que acompañaba al rey. Y por encima del rey no estaba sino el profeta, que era el tipo que tenía entrada directa con el Creador. Él era el que le decía al rey, hay que hacer esto o aquello, el profeta. Entonces vamos a ponerlo en orden. Está el profeta, está el rey. Luego debajo del rey viene el sistema administrativo de justicia. La corte de los 70, ahí también metemos al sacerdocio, metemos también a los levitas, tenemos también a los jueces por ciudad, tenemos también a los de 10, a los de 50. Mejor dicho, es un sistema ultra controlado, ¿sí? Y en un sistema, entre más justo sea, hay más libertad. Hay más libertad. Y hay más posibilidades incluso de, yo qué sé, prosperar hasta económicamente. Sí, los países, está mostrado en números, o sea, digamos en cifras, ¿sí? Los países que tienen mejores sistemas de justicia son donde la gente prospera o tiene un mayor nivel adquisitivo, ¿sí? Posesiones, dinero, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque hay un nivel mayor de justicia. Aquí no.
con países como el nuestro, Latinoamérica, Colombia y en general toda Latinoamérica, está basado mucho en los sistemas presidencialistas. Prácticamente que el presidente hace y deshace con su partido, no solamente en Colombia, a nivel local, en Latinoamérica. Sí, el tipo toma las decisiones. Entonces aquí, en la Torá, nosotros no creemos, vuelvo y repito, en las dictaduras, sí, ni en la dictadura de la nobleza, ni en la dictadura del proletariado, ni en la dictadura de nadie. No hay dictaduras. Es un sistema de justicia jerarquizado desde la persona que tiene un mayor nivel espiritual, el profeta, hasta los niveles más bajos, donde hay también jueces. Cuando digo bajos no es porque sean malos, sino de menor rango, ¿sí? Los jueces. Es decir, por familia se tenía contacto con un juez. O incluso su familia podía tener el juez. Un sistema mucho más estructurado. Y el rey juega un papel importante ahí, porque el rey, por encima de mandar, él es el comandante de las fuerzas armadas. Por eso dice, y en el tiempo que los reyes iban a la guerra, David se quedó en la casa. Se nota que no cumplió sus labores de rey. Y por eso le vino ¿qué? Pues la tentación y después la caída, la transgresión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, Pasuk 3, texto 3. Este creo que no vamos a alcanzarlo a verlo todo. Este está bastante largo, es uno de los textos más largos de este libro. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta ahí? Recuerden, el rey de Nínive era considerado el vicario de Dios y no era considerado rey como tal, sino el segundo al mando. Sí, segundo al mando, porque el que mandaba ¿cuál era? Pues el Dios, ¿vale? Entonces aquí está pues el texto en hebreo y diría Vayacom, Jonah, Libroach, Tarshisha, Milifenei, Adonai, Bayeret Yafo, Bayimsa, Onja, Ba, Tarshish. Bueno, vamos a cogerlo por partes, ya que es un versículo bastante largo. Ahí sigue más para allá. Vamos a cogerlo por partecitas. Y la primera parte que vamos a ver, vamos a observar primero que todo la parte en español. ¿Listo? 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis y descendió a Jope, o con esta palabra. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Creador. Y vamos, en este texto hay muchas cosas para aprender. Vamos a ver. Entonces, vamos a coger la primera parte. Y Jonás, y Jonás, se levantó para huir. ¿Cierto? Y Jonás se levantó para huir. Repito, Jonás se levantó para huir. Vamos a ver entonces en el hebreo cómo lo pone. Y son las primeras tres palabras. Vayacom, Jonah, Libroach. Vamos suave. Vayacom, vamos a coger esta palabra. Vayacom. Esta palabra es la misma palabra con la que arrancó el versículo 2. Sí, ya la vamos a colocar el versículo 2. Es esta. Cum. Es decir, esta Vayacom es una conjugación de esta palabra que voy a colocar acá en la parte inferior. Y es la palabra cum. Entonces, esta palabra Vayacom o cum, ¿sí? Es levantarse de prisa, como lo habíamos visto en el versículo 2, ¿sí? Es levantarse de prisa. Esta es la del 2, ¿vale? Esta es la del 2. Y esta es la del 3. Entonces, el 2 inicia así. Cum, levántate. Es la orden que le da el Eterno a Jonah. ¿Y Jonah qué hace? Y, ¿cierto? Este término acá. Y Yacom. Yacom. ¿Sí? Vayacom. Y se levantó. Efectivamente, ya dijimos que este término, cum, que es el mismo que está acá, ¿sí? Solamente que aquí está pues conjugado, ¿sí? O sea, cum, y vayacom tiene la misma raíz de levantarse. Quiere decir que el Eterno le dice a Jonah, levántate deprisa
Y Jonah efectivamente se levantó deprisa. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo mandó el Eterno? Vamos a ver en el español. Entonces, vamos a ver en el español. Dice: levántate y ve a Nínive. Pero Jonás se levantó para huir. ¿Ven la diferencia? Pero es el mismo término. O sea, Dios le dijo, levántate deprisa, y él se levantó deprisa, pero con un diferente objetivo. Sí, espero que esté quedando hasta ahí un poco más claro. Entonces, vaya con Jonah. Bueno, no vamos a hacer énfasis en las palabras que ya hemos visto. Jonah, aquí está, Jonah. Y viene la palabra libroach. ¿Sí? Libroach. Esta que tenemos aquí en pantalla. Libroach. ¿Sí? Libroach. ¿Qué significa como tal Libroach? Pues vamos a verlo. Entonces, Libroach se levantó para oír. Entonces, nuevamente encontramos el término cum. Ya lo vimos. Pero en esta ocasión está conjugado con la partícula va y la expresión ya, que relaciona a la tercera persona. O sea, está diciendo que Jonah se levantó. O sea, Dios le dijo, levántate rápido, deprisa, y él se levantó efectivamente. Se apresuró a irse, a marcharse, a huir o a escapar. ¿Sí? Es decir, la palabra libroach, que ustedes la pueden encontrar como el hebreo 1272 en el diccionario Strong, hace referencia a irse, marcharse, huir o escapar. Es decir, lo que nos coloca la versión en español está correcto. Y Jonah, con el i y todo, este i va aquí, va, ¿cierto? Pero no iría en este orden, no iría y Jonah se levantó, no. Y se levantó Jonah. Al revés, o sea, inviertan el levantó, cámbienlo por el Jonah. Y se levantó, ¿cierto? Y se levantó Jonah. Es como la manera correcta de lo que está ahí en el hebreo. Y se levantó Jonah, ¿para qué? Para huir, libroach, escapar de la presencia del Eterno a Tarsis. Ahora, vamos con las preguntas. Digamos que yo veo que por lo menos Jonah nunca tiene la intención de ir a Nínive. O sea, él no lo piensa. A veces uno lo colocan a hacer cosas y uno por lo menos lo piensa. Ay, ¿qué tal si yo hago esto? Y uno diría, no voy a hacer eso. Pero aquí vemos que Jonah inmediatamente recibió la orden. Él inmediatamente optó por irse. O sea, se levantó rapidito, pero para irse. O sea, yo creo que Jonah no tenía la intención, nunca tuvo la intención de ir a Nínive. Sí, y apenas le llegó la orden, automáticamente él se fue. Pero ¿de qué huía Jonah? Dice el texto, de la presencia del Creador. Milifenei Adonai. Presencia de, o la cara del Eterno. Es decir, Jonah estaba huyendo de la presencia del Creador, pero también lo podemos entender como que él huía delante del Creador. Él huía delante del Creador. Milifenei, delante del Creador. ¿Sí? Jonah pensó, tal vez, que al tomar un camino distinto hacia un lugar totalmente ubicado en un punto contrario y lleno de paganismo como lo era Tarshisha, el Eterno no iría a buscarlo. Sin embargo, aquí encontramos varias enseñanzas, ¿sí? Las que yo por lo menos pude como encontrar allí. Si alguien tiene alguna opinión o comentario, pues ahí lo leemos. Y se levantó Jonás para huir delante del Creador o de la presencia del Creador a Tarsis, ¿cierto? A Tarsis. ¿Pero por qué escoger Tarsis? Ya vamos a ver. Pregunta número 1. Cuando un ser humano, usted o yo, somos necios, creemos que la mejor manera de actuar es alejarnos del Creador. Y entonces eso nos explicaría la existencia de los llamados ateos. Un ateo existe porque no se quiere o no quiere encontrar o admitir que existe un creador. Y por eso ha optado, en medio de su rebeldía, de decir que Dios no existe. Por lo general, todos los ateos, o la gran mayoría de ellos, critican o hacen énfasis en el Dios del cristianismo. ¿Sí o no? De hecho, el ateísmo es una cuestión que surge
directamente del cristianismo. Digamos, en los musulmanes, no hay un musulmán que diga yo soy ateo, pues, entonces no es musulmán, ¿sí? Y allá el ateísmo lo castigan con pena de muerte, los países musulmanes. Lo toman como blasfemia. Y por eso los musulmanes han prohibido hasta películas y todo, porque las consideran que están hechas por ateos y eso, según ellos, no sería bueno para sus objetivos de creer y demás. Además, han llegado a tal punto que ellos dicen que la Tierra es plana, porque la teoría de que la Tierra pues es precisamente pues una esfera, ¿no? Por no decir redonda, es una esfera, surgió de círculos ateos, según los musulmanes, porque eso es falso. Los primeros que dijeron que la Tierra era redonda es Job, en el libro de Job. Y la Torah pues también lo menciona por ahí, ¿sí? Cuando utiliza la palabra faz no es algo plano, es algo curvo, para hacerme entender, ¿sí? Entonces, si el Dios, yo opino esto, si el Dios verdadero, es decir, si el Dios verdadero o si la verdad fuera el cristianismo, o sea, pongamos este ejemplo, si la única religión del mundo fuera el cristianismo, creo que yo también me declararía ateo, porque yo personalmente no creo en el Dios que vende el cristianismo. Entonces, por lo tanto, yo podría ser un ateo, si el único Dios fuera el del cristianismo. Si el único Dios fuera Alá, yo también me declararía ateo, o sea, no creo en Dios. Entonces yo puedo decir que yo soy ateo para Alá, yo no creo en ese Dios. ¿Sí o no? Entonces, mucha gente que nos ve, o que nos escucha, o que los escucha a ustedes, llegan a pensar que ustedes son ateos. Porque usted está criticando o usted habla en contra, sí, o en contra, o en diferencia de el Dios del cristianismo. Entonces ahí tenemos obviamente una brecha importante. Y es una brecha que nos catalogan ellos como ateos. Pero lejos, que pienso yo, por lo menos en el caso de la mayoría de los que conozco, lejos de declararnos ateos. Al contrario, como que uno entre más lee, más estudia y eso, se da cuenta que el creador sí o sí existe. Y no es una cuestión de moral. O sea, no es que yo necesite a Dios para comportarme bien, no va por ahí. No es tampoco que yo necesite el creador para sentirme feliz. Ese es un estilo de fe cristiana. Y entonces la conclusión mía es, el ateísmo solamente, o sea, el ateísmo necesita el cristianismo. Si el cristianismo desaparece, el ateísmo también. Porque usted nunca verá un ateo hablando, por ejemplo, de los dioses, no sé, hindúes, que son 3.300.000. Porque es mucho más fácil criticar la idea occidental de un solo Dios. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, si la única religión del planeta fuera el cristianismo, yo personalmente me declararía ateo, porque yo no creo en ese Dios. Y en un escrito que estamos por ahí desarrollando, estoy tratando de colocar a Abraham. Para mí, Abraham, en el sistema que él nació, Abraham era un ateo en ese sistema. Y tomo un poquitico como la opinión de, o sea, es como un análisis más como de las fuentes. Tomo la fuente del Talmud, y el Talmud dice que es una historia, esto no es real, es una historia, pero yo la tomo para analizarla. Dice que cuando Abraham era joven y estaban construyendo la Torre de Babel, eso dice el Talmud o la Mishnah, no, perdón, el Talmud o el Midrash, sí, cuando Abraham era joven, estaban construyendo la Torre de Babel y el rey, o sea, Nimrod, mandó a cada ciudadano que llevara su dios o que hiciera un dios propio y lo colocara en una recámara, en un cuarto allá en la Torre de Babel. Dice la historia, dice este cuento, esta historia, que Abraham no quiso llevar nada y que el cuarto, porque él decía que Dios no estaba limitado a una estatua y que el cuarto que le correspondía a Abraham para colocar a su Dios estaba vacío. Es una historia, yo realmente pues en términos teológicos no creo que haya sucedido todo eso, en fin, puede que sí, puede que no, pero lo que voy es a Abraham en ese contexto, en esa historia, Abraham es un ateo, porque él no cree en los dioses de ellos, entonces puede recibir el título de ateo, ¿sí? Por cuanto no cree en esa idea de Dios. Entonces si a un cristiano usted le dice, ¿usted es ateo? Dígale, en cuanto a su Dios, sí, porque su Dios ni siquiera es un Dios bíblico, es una cosa que ustedes se inventaron, ustedes repitieron de los católicos y creen que esa es la máxima revelación de la escritura y resulta que no lo es, ¿sí? Tristemente no lo es. ¿Por qué digo tristemente? Porque hay mucha gente allá, ¿verdad?, que está engañada detrás de ese sistema
económico, social, político, como ustedes lo quieran llamar, ¿cierto? Están allá confundidos, enredados, sujetos. Dios también tiene algunos endurecidos, a otros ya les quitó el velo, pero por diferentes cuestiones, miedo, temor a perder la posición social, temor al que dirán, pues no abandonan ese sistema. Pero es un sistema que, si algo nos ha enseñado esta cuarentena, es un sistema que cualquier cosita lo puede tirar al piso. Tan terrible para ellos, para una fe externa, relacionan fe con ir a la iglesia, pues, ¿qué podemos esperar nosotros, no? Ha sido tan terrible, tan devastador esta cuarentena para ellos, no digo para nosotros, porque pues no. Sí, para ellos ha sido que ahora la Iglesia Católica se declaró en bancarrota. O sea, eso es ilógico. Sí, es como si mañana prohibieran vender Coca-Cola y pasado mañana Coca-Cola dijera, nos quebramos. Uno dirá, pero ¿qué hicieron la plata? ¿Qué hicieron con tanto dinero que le sacaron a nuestros antepasados y que invirtieron en tierras y en la creación de grupos armados? ¿Qué hicieron todo ese dinero? ¿Por qué salen a decir que se quebraron? Para pedirle al gobierno que ayuda de los impuestos. Otra tetica más que le sale al Estado. ¿Sí? O sea, a nosotros, a nuestros impuestos. ¿Sí? Entonces, cuando ellos se declaran en bancarrota, quiere decir de manera indirecta que el catolicismo es un negocio. Es un negocio, porque necesita el dinero de sus fieles. Es un negocio, es una franquicia, es la palabra que estoy buscando. Es una franquicia. Y el cristianismo es una franquicia. Necesitan el dinero para funcionar. Imagínense nuestra fe ligada al dinero. Eso no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido, porque el día que quiten el dinero, entonces ¿qué hacemos? O el día que no tengamos dinero, entonces no, se nos acabó la fe. Nos declaramos en bancarrota. Creo que esa declaración de bancarrota, más allá de ser una declaración económica, es una declaración espiritual. O sea, se nota que su fe está fundamentada es que en el billete, en el dinero. ¿Sí? Continúo. Entonces, cuando un ser humano es necio, cree que la mejor solución es alejarse del Creador. Y vamos a Juan 3:20. Juan, capítulo 3, versículo 20. Juan, capítulo 3, versículo 20. Dice así Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. ¿Qué ateo ha leído la Biblia en una perspectiva hebrea? Ninguno. Ninguno. Pues leerse el Nuevo Testamento, pues no es tampoco que lo lea cualquiera. Pero yo lo puedo leer y sacar mis interpretaciones torcidas. Normal. Así como un judío sefardita que tiene un canal en YouTube, se hace llamar licenciado Levi, porque pues tendrá ese cargo de licenciado, ¿no? Supongo que será estudiado en algo, no sé. Y es un judío que él no habla de judaísmo, está empeñado en demostrar que Jesús no es el Mesías. A ese paso va a terminar creyendo en Jesús. ¿Sí? Y me causa curiosidad es que muchas cosas que él dice históricamente no son ciertas. O sea, comete mucho error histórico, pero está escudado detrás de su título universitario de historiador o de doctor en historia, algo así, tiene un título de ese estilo. Entonces la gente pues obviamente se sienta, ustedes sientan un video de él y el man empieza, primero que todo, leyendo el Nuevo Testamento y malinterpretándolo. Dice que Pablo era una persona, según él, que Pablo era una persona que era un hereje dentro del judaísmo, porque enseñó a no cumplir la ley. O sea, ese judío está al mismo nivel de entendimiento que los de esencia. O sea, creen que Pablo está diciendo no cumplamos la ley. Ah, no, pues entonces cerremos toda la Biblia y dediquémonos a otra cosa. ¿Sí? No, porque están leyendo una mentalidad que no es, está leyendo con una mentalidad cristiana. A eso es lo que voy. Esa persona está leyendo con una mentalidad cristiana. Porque está leyendo las mismas afirmaciones de un cristiano. Exactamente las mismas. Es más, en un video trata de explicar qué es Melquisedec y se mete una enredada, ¿sí? Y al final termina diciendo que Jesús no puede ser Melquisedec. O sea, pues sí, ¿dónde está lo sorprendente? Está leyendo que con una mentalidad cristiana. Se les recomiendo que lo busquen y verán que uno ahí encuentra muchos puntos y uno dice, oiga, si alguien un día me sale con esta afirmación, vea, aquí ya puedo tener una respuesta porque el man aquí se equivocó en esto.
Lee por allá el libro de Lucas, no, el libro de los Hechos, cuando dice que ellos se reunieron el primer día de la semana. Y dice, aquí es donde nace la celebración del domingo, según él. Pero se le olvidó leer versículos antes, donde se reunieron el primer día de la semana, pero porque esa era la fiesta de las primicias. Entonces, por eso se reunieron el primer día de la semana. Acuérdense que el día de las primicias es precisamente ¿qué? Después de un Shabbat, siempre. Entonces, como no leen en contexto, se quedó también en un nivel cristiano. Tarde o temprano, esa persona va a terminar creyendo en Yeshua, porque está obsesionado con el tema. ¿Sí? Está obsesionado con el tema. Está tan obsesionado que tiene como unos 200 videos en YouTube, más o menos, creo que ahí sale el conteo, 200, 300 videos, de los cuales yo creo que unos 190 son de Yeshua, hablando de Yeshua, citándolo, diciendo que eso no es verdad, que bla, 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 sí, y lo sigue un montón de gente. Entonces, siempre que por ahí lo encuentren y eso, pues ya saben, voy a ir buscando para cerrar. Entonces, dice que no se acercan a la luz para que no salga ¿qué? Para que no salga como sus malas obras, ¿sí? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sí, o sea, las personas que no se acercan a las escrituras porque saben que están ¿qué? Transgrediendo esos mandamientos. ¿Sí? Lo olímpico es decir, yo cumplo, no hago idolatría, no tomar el nombre de Dios en vano, bueno, honrar a padre y madre, pero el chaval no, ese no. Y yo no robo, yo no mato, yo no anhelo ni deseo a la mujer del prójimo, pero y el chaval, no, ese no. Es un grado de conveniencia impresionante. ¿Sí? Porque todo aquel que hace lo malo lo aborrece la luz. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar por acá. Nadie puede huir de la presencia del Creador. Salmo 139.7, y ahí terminamos. Salmo 139.7. Salmo 139.7. Dice, bueno, vamos a leer desde el 1. Oh Eterno, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es decir, el Eterno sabía que Joná iba a huir. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Eterno, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Este texto es importante, el de me rodeaste. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, o sea, si en la tumba, hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Es decir, nadie puede oír del Creador. Nadie. Nadie puede oír del Creador. Nadie puede escaparse de su voluntad. ¿Verdad? Y si él tiene que crear una tormenta y tiene que crear un pez, o tiene que hacerlo, pues no crear, tiene que colocar esa tormenta y tiene que colocar ese pez para alcanzarlo a usted o a mí, lo va a hacer. Afecte a los que tengan que afectar. Sí, lo vemos en el caso de Joná. Para alcanzar a Joná, tuvo que asustar o tocar la vida también de los marineros. Así tenga que meterse con el mundo animal. Mandó un animal para que se lo tragara. O sea, todo lo que el Eterno moviliza para llevar a una persona a cumplir su objetivo, su misión en la vida. Bien, ¿alguien hasta ahí tiene alguna pregunta? Y dice, nadie se puede escapar de la presencia del Creador. Y yo creo esto, que es como una de las opiniones que yo tengo, y es
que yo creo que Jonás llegó a un punto donde él relacionó la presencia divina únicamente a la tierra de Israel. Porque él huyó de su tierra. Miren lo que dice Jonás, capítulo 1, versículo 3. Jonás 1:3. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía hacia Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Creador. O sea, como si la presencia del Creador se hubiese quedado en la tierra de Israel. Sí, creo que Jonás tenía ese mal entendimiento de la presencia divina. Había relacionado la presencia del Creador únicamente a Israel, a la tierra de Israel. Y no es así. Jonás estaba seguro que si su llamado iba en serio, lo iban a buscar y no lo matarían. Eso está relacionado con el texto más adelante, cuando empieza la tormenta y Jonás dice que se acostó a dormir. O sea, él estaba seguro que su misión él la iba a cumplir y por eso no lo podían matar. Y por eso duró 2 días en el pez sin hablar ni nada, porque él sabía que hacía parte de su misión. Pero el tercer día empezó a sentir ¿qué? Temor. Dijo, bueno, ¿y si el Creador me olvidó? Y ahí sí empezó su oración. Yo no estaba seguro, bueno, ya lo leímos. Es normal que cuando el Creador nos asigna una función o un destino, yo quiera elaborar mi propio camino. Eso es normal. Hace parte de la existencia humana. Saltándome que la ordenanza del Creador. También es normal que yo como ser humano constantemente quiera huir del Creador. Y coloco de ejemplo a Adán, el primer ser humano. Cuando él transgredió, la primera acción que él hizo fue que ocultarse. Y la segunda acción, ¿cuál fue? Culpar a otros. Y yo creo que Jonás no hace eso. Creo que Jonás entiende desde un principio que la tormenta es por culpa de él. Porque otro dice, no, es que ustedes son unos paganos, esta tormenta es por culpa de ustedes. Pero él dijo, no, esto es por mi culpa. A pesar de que se haya escondido, reconoció que era por culpa de él. Y ya después veremos por qué los marineros no querían arrojarlo al mar. Si verdaderamente era para salvarle la vida porque eran muy buenas personas, o si tuvieron miedo de matarlo y que de pronto ahí sí el Eterno se enojara y los matara también a ellos. Porque no estaban tratando con cualquiera, estaban tratando con un profeta. Y dijeron, si matamos a este man, lo más probable es que nosotros también muramos. Entonces mejor no lo arrojemos. Hasta que ya el desespero por morir y la tormenta y todo esto, pues los lleva a tomar la decisión de arrojar a Jonás. Entonces cuando el Eterno nos da una misión o un destino, lo más probable es que yo, como cualquier otro, como Jonás, como Adán, como Abraham, bueno, Abraham tal vez no tanto, como Moisés, como Jonás, tratemos de huir. Sí, tratemos de huir. ¿Será que le tenemos miedo a nuestro destino? ¿Mm? ¿O será que nosotros tenemos una perspectiva de nuestro destino diferente? Nosotros pensamos es en casas, en carros, en becas, en títulos universitarios, pero nunca pensamos si eso al Eterno le agrada. Si ese es el papel que Él me ha colocado a hacer. Si verdaderamente todo el afán que yo tengo me está ayudando para mi crecimiento espiritual. O si no me está ayudando. ¿Sí? Entonces el Eterno puede marcar un destino, un camino, pero puede que yo vaya por otro. ¿Por qué? Porque yo siempre quiero tomar ¿qué? Mis propias decisiones. Pero acuérdense, si voy al cielo, ahí está la presencia del Creador. Si me meto en lo profundo de la tumba, ahí está la presencia del Creador. Si me voy al otro lado del mar, ahí está la presencia del Creador. ¿A dónde huiré de ti? ¿Sí? Y entendamos esto. Jonás, con eso terminó, era la persona más capacitada para ir a Nínive. Por eso la palabra vino a él. Entonces lo mismo. Cuando Dios le entrega una misión a una persona, es porque esa persona está capacitada para esa misión, para esa función. ¿Sí? Él no mandó a un neófito. Él mandó a Jonás, un profeta, alguien de recorrido. Alguien que estaba listo para ir a Nínive. Por más de que él renegó y eso, él estaba listo para ir a Nínive. ¿Y terminó yendo? Pues claro. Bien, creo que alcanzamos a ver un poquito lo de Tarsis. De una vez salimos de esto. Y es Tarsis, o como su nombre en hebreo lo dice, Tarshisha. Era una colonia fenicia. Y estaba ubicada en el actual sur de España. Era un sector no solo de donde llegaban muchos comerciantes, sino también que había una mezcla cultural y religiosa muy importante ahí. El movimiento de dinero de este lugar y de mercancías
aseguraba una prosperidad para ese sitio y era un lugar muy importante dentro, tal vez el lugar más importante en aquella época del mar Mediterráneo, ¿vale? Entonces vamos a colocar por aquí Tarsis y Jope y Nínive. Para mostrarles el mapa que ya les había colocado también en el video número 1 de complemento, y también lo colocamos la clase anterior para que ustedes se den cuenta pues más o menos cómo era esta cuestión de Tarsis. Ya lo vamos a ver y ya vamos a cerrar. Jonah está aquí en Jope, tiene que ir hasta Nínive, pues obviamente el camino más rápido era por tierra, ¿no? Lógico, pero él toma un barco que va hacia España, en Tarsis, lo que hoy sería más o menos Cádiz. Pues parte el barco, ¿no? Y en algún punto de su viaje pues sucede lo de la tormenta y lo del pez gigante, ¿sí? Iba hacia Tarsis, repito, en España, Tarsis, al otro lado de Nínive, ¿sí? Casualmente Tarsis y Nínive quedan prácticamente ubicados a la misma altura. Sí, algo interesante. Aquí por ejemplo vemos eso. Sí, ubicados más o menos como a la misma altura, ¿vale? Continuamos. A ver, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis y descendió a Jope. Descendió a Jope. Pero, oh sorpresa, esta palabra descender es la palabra Bayeret. Bayeret, ¿sí? Descendió Bayeret a Jafó, a Jope, descendió Bayeret, pero resulta que más adelante vuelve a salir Bayeret, es decir, Jonah desciende dos veces, desciende una a Jope y desciende otra a la nave, es decir, tiene dos decaimientos. El primer decaimiento es ir a Jope, pero ahí todavía hay camino para volverse, o sea, hay oportunidad para volverse. Y la otra acción que lo hace decaer es montarse al barco. ¿Sí? Pero vamos suavecito, que todavía no hemos llegado allá. Dice por acá. Bueno, Tarsis, ¿no? Entonces, literalmente el texto hasta aquí debería decir, y se levantó Jonah para huir a Tarsis de la presencia del Creador. ¿Cierto? Y descendió a Jafó. ¿Qué significa Jafó? O sea, como aparece en sus Biblias, Jope. Esta palabra, Jafó o Jope, significa belleza. Cuando yo me centro únicamente en lo externo, es decir, en la belleza, desciendo, decaigo, me debilito. Y repito, Jonah descendió en dos ocasiones. La primera cuando fue a Jope y la segunda cuando se montó en el barco. Es decir, estando en Jope todavía había oportunidad de volver atrás, porque aún no estaba en el mar, aún estaba, incluso tal vez desde allí hubiera sido más fácil moverse hasta Nínive, por tierra. Pero la otra acción de decaimiento es cuando él se monta en el barco. A veces nosotros tomamos un paso, decaemos, pero podemos aún ahondar más. Y la conclusión, o una de las conclusiones que yo saco de este libro, que hay muchas, es cuando yo actúo mal, puedo actuar todavía peor. Entonces yo actúo mal yendo a Jope, obvio, pero actúo peor montándose en ese barco. Y cuando la cosa está mal, una tormenta, se puede poner peor, un pescado. Y las dos acciones de descender a Tarsis, disculpen, descender a Jope y descender para montarse en el barco, el Eterno se las paga con la tormenta y con el pescado. Ahí está. Acción y reacción. ¿Vale? Espero que hayan podido tomar nota. Vamos a dejarlo hasta acá. Vuelvo y repito, no hay grandes trabajos de comentario. Realmente aquí pues estoy uniendo todo lo que pude entender, de interpretar, lo del hebreo, la parte histórica así, para tener como un concepto mucho más ampliado. Y por eso me gustaría mucho que ustedes dieran la opinión. Lamentablemente pues la clase está diseñada también para que la viéramos en persona, con su participación y todo esto, pero pues no se nos dio, bueno, en fin. Lo importante es que usted pueda tomar nota, participar si quieren, escribir ahí. Y recuerde, los dos descendió a Jope. En el español no coloca el otro descender. ¿Sí? Dice entró en ella, pero no.
En el hebreo encontramos específicamente dos veces el término bayeret. ¿Sí? Bayeret, bayeret. ¿Sí? Bayeret, vamos a buscarlo. Bayeret, a ver. Bayeret, aquí hay uno. Bayeret, y vamos a buscar el otro. Míralo acá. Bayeret. Descendió, descendió la tormenta y el pescado. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Nos quedan 2 minutos exactamente. Descendió. ¿Cuántas veces usted ha descendido? ¿Cuántas veces Dios le ha pagado por descender? Bayeret. Y descendió. Buen día para todos. Shalom para todos, que estén muy bien.